En la noche de hoy, al igual que hace 15 días, nos acompaña un maestro nuestro, amigo, con una enorme trayectoria en este trabajo de la educación de personas adultas y que ha hecho un trabajo de investigación de largo aliento, desde años 70 por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, pues me complace a quienes no lo conocen presentarles a Germán Mariño, del grupo de Dimensión Educativa. Nos pareció muy importante que Germán nos pudiera aportar cuando hemos tenido tantas preguntas en torno a cómo aprenden las personas adultas. Germán ha hecho esas investigaciones en relación con las matemáticas, mirando adultos y jóvenes también, cómo hacían sus operaciones en plazas de mercado, por ejemplo, ¿sí? Lo ha hecho también en relación cómo en general funcionan los saberes, esos diálogos de saberes, lo que llamamos nosotros, que es mucho más complejo de lo que a veces nosotros nos lo imaginamos, pero también en relación con el dibujo y otros temas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bienvenidos, bienvenidas, y los dejamos con Germán. Bueno, es un placer estar con ustedes y ver cómo es una realidad que existe una serie de generaciones de relevo. Ustedes son de alguna manera los que han venido tomando las motivaciones y las banderas. Bueno, ahora sí. Estaba muy contento por ver una generación de relevo en estas luchas y en estos menesteres. Para empezar, quisiera decirles que lo que voy a decir esta noche, pero más cosas que no tendré tiempo de profundizar, por ejemplo, y eventualmente ni tocar, las pueden encontrar en mi página web. Mi página web, simplemente buscan en Google Germán Mariño, buscan la página ahí y hay 160 artículos escritos a lo largo de la vida sobre montones de temáticas que estaba mirando. Muchas de ellas están incluidas dentro de la propuesta de formación del diplomado. Entonces, ojalá pudieran consultarlas y yo quedaría muy contento. No sé, una temática, por decir algo, la temática de la alfabetización, pues sí, es una temática que venimos trabajando desde la década del 70. Entonces, que ustedes puedan ver materiales, por ejemplo en mi página, publicados en la década del 80, pero también materiales publicados en el 2015, pues es muy importante, porque si ustedes se quedan en la década del 80, pues nos fregamos. La década del 80 es clave, fue indispensable, era lo que había que hacer en ese periodo histórico, pero ha pasado mucha agua bajo el puente para que sigamos aferrados a unas ideas que están o descartadas, o cualificadas, o complejizadas, o relativizadas. Así en otros tópicos, ¿no?
en el campo de la investigación, por ejemplo. En fin, de todos modos, es invitarlos a que consulten mi página web. Por ejemplo, en mi página web aparece la revista Fortes, que tiene 60 números publicados a lo largo de los años, y sobre montones de temáticas que se desarrollan por autores colombianos y latinoamericanos. Entonces esa también podría ser una búsqueda interesante y está dentro de mi página. Bueno, ahora sí, vayamos a, bueno, para terminar les diría que le he entregado a Reisi un correo electrónico donde está el texto en el que me voy a basar para mi charla y que pues seguramente ella podrá distribuir en el momento que lo considere oportuno los organizadores. Bueno, yo hablaría no solamente cómo aprende el adulto en términos de sus postulados filosóficos y epistemológicos, sino también en función de una propuesta para operacionalizar el diálogo cultural que he venido elaborando y que nos daría respuesta a cómo coadyuvar ese aprendizaje. Yo empezaría diciendo que durante mucho tiempo pensé con el pensamiento de América Latina, o sea, que no era una cosa solamente mía, sino de mucha gente, que los adultos de los sectores populares pensaban de una forma diferente y aprendían de una forma diferente al resto de los mortales. Y creo que ahí hay una polémica de entrada. Yo creo que aprendemos todos igual, todos aprendemos de la misma manera, solo que nuestros referentes conceptuales, que obviamente definen qué aprendemos y cómo aprendemos, y nuestras prácticas culturales, nuestras prácticas de interrelación con los otros, nuestras prácticas materiales, pues van también definiendo y afinando unos aspectos más que otros, pero que definitivamente eso nos diferencia, pero no solamente nos diferencia por extracción social, y a veces ni siquiera en algunos aspectos sería lo más relevante, sino como por diversidad de prácticas. Todo lo que estoy diciendo es como un anatema, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía hace unos años era un debate mundial
de que los salvajes, los indígenas, estoy refiriendo a hace 50 años, no tenían pensamiento abstracto, sino solamente concreto. Pues esa barbaridad que era clave y que era un axioma, se necesitó un hombre de la talla como Lévi-Strauss, un antropólogo, para refutarlo. Un libro emblemático que se llama El pensamiento salvaje, precisamente. Ese postulado de la no capacidad de abstracción pues está absolutamente revaluado. Otro postulado es que los sectores populares en general, lo único o lo que básicamente plantean son estructuras narrativas, son relatos, y no se meten dentro de la lógica argumentativa. Y sí, pero no, nuevamente. Claro, en alguien que está alejado de la lectura y de la escritura, por ejemplo, pues prima el relato, pero no es porque no puede hacer análisis argumentativos. Por ejemplo, un campesino puede perfectamente procesar la información que recoge la experiencia de sembrar papa o de sembrar yuca, y él puede hacer intervenir allí variables como lluvia, como fertilidad y tipo de tierra, como clase de semilla, como labores de la labranza, como aplicación de fungicidas, 5, 6, 7, 10 variables, en un discurso completamente argumentativo. Eso no significa que simultáneamente ese campesino, cuando se refiera a algunos temas, como por ejemplo su pobreza, no necesariamente tiene lecturas macro ni lecturas estructurales, sino que priman mucha de la ideología que la clase dominante le ha metido en la cabeza. Es que los pobres son pobres porque son perezosos, porque tienen muchos hijos y todo ese tipo de cosas. Pero veámoslo, y quizás fue García Canclini hace muchos años el primero que lo comenzó a plantear. Veamos cómo en sectores profesionales también hay esa mezcla y esa simultaneidad en los tipos de pensamiento. Por ejemplo, usted se encuentra con un médico, y un médico en su área médica tiene un discurso lógico y argumentativo. Él no va a decir que porque usted llegó con tos tiene apendicitis, porque tiene que, por una serie de protocolos, mirar hasta dónde esa manifestación, la tos, puede amarrarse o no a un problema de apendicitis. Pero simultáneamente usted puede hablar con ese médico y decirle que él va a votar por el no en el plebiscito porque, por ejemplo, en el acuerdo las FARC van a ganar, les van a dar plata para que vivan durante 2 años y hagan proyectos productivos, o simplemente ahí habría un cierto nivel
de racionalidad, pero puede ser mucho más embrionaria de decir que él no vota porque todos son unos terroristas y esto nos va a conducir al castrochavismo. O sea, hacer ese tipo de afirmaciones, por ejemplo, el que Santos es castrochavista cuando es el neoliberal más espantoso que ha tenido Colombia desde el gobierno de César Gaviria, ¿sí? Todos estos tratados de libre comercio, todos estos modelos de desarrollo, pues es como si el médico dijera que a partir de la tos se puede diagnosticar el apendicitis. Es igual de incongruente decir que un tipo como Santos es un castrochavista o nos va a conducir al castrochavismo. O sea, lo que quiero decir es que la esquizofrenia, la no homogeneidad en la generación de pensamiento se da tanto en el campesino como en el médico. Eso no es una prerrogativa exclusivamente de uno u otro sector. Por ahí empezaría. Creo que eso hay que desarrollarlo más. Quizás alguien como Agnes Heller lo ha trabajado en profundidad. Algunas lecturas he hecho, algunas cosas he recogido, pero sí hay autores que tienen este tema que es fundamentalmente un tema de orden de teoría del conocimiento, de epistemología, mucho más desarrollado de lo que yo estoy planteando. Sin embargo, de entrada entonces quiero romper esas dos falacias que han permanecido casi vírgenes alrededor de la pregunta ¿cómo aprende un adulto? Y es la separación en los aprendizajes del adulto popular y el adulto no popular. ¿Sí? Igual usted puede tener y decir, no, es que los intelectuales tienen solamente un pensamiento analítico. Sí, pero el intelectual puede ser un berraco desde el punto de vista analítico, como Althusser, pero en su vida privada ahorca a la esposa. Althusser la ahorcó. ¿Sí? O sea, su vida privada, su vida sentimental está regida por las cosas más elementales y más primarias, por ejemplo. O sea, la existencia de la simultaneidad de lógicas mediadas por las prácticas culturales, sociales, materiales, es clave de entrada. Bueno, eso sería como una primera observación que quiero hacer. Obviamente me refería inicialmente que también estaba mediado no solamente por las prácticas, sino también por los marcos conceptuales. Es decir, yo siempre he dicho que los exámenes del ICFES son inequitativos, son injustos, porque no es lo mismo hacerle una pregunta sobre el mar a alguien que la ha visto en los documentales de Discovery Channel o en las películas, a alguien que ha ido al mar, que conoce el mar, que ha caminado sobre la playa, que ha nadado en las aguas del mar. Allí, el que ha tenido esa experiencia tiene unos referentes conceptuales mucho más ricos que los que solamente lo ha contemplado, por ejemplo. Igual eso tiene que ver con la información. Si yo no leo nada, si en mi casa no llega ni libros, ni periódicos, ni revistas, pues por lo menos en mi generación había una diferencia muy grande con alguien que en su casa estaba rodeado de ambiente lector.
Pues hoy día en ningún lado hay libros, en ningún lado hay libros, pero pues está todo el acceso a través de la tecnología a la información. ¿Qué es si no es distribuida en forma justa? ¿Sí? No es siempre tan fácil. Pero bueno, esta introducción inicial ha sido un poco desordenada porque no está incluida dentro de mi charla estructurada, pero me pareció que valdría la pena aventurarme a plantearla. Ya mi charlita estructurada plantea una serie de elementos como los siguientes. Los adultos, todos los adultos, poseen concepciones previas, tienen información previa. O sea, pensar que hay alguien que es una tabla rasa, que no sabe nada de nada, es ubicarnos en una postura empirista. Pensar que el conocimiento se adquiere como se adquiere la información en una película fotográfica de las cámaras viejas, ¿no? Ahorita son todas digitales, pero las analógicas llegaba a la luz y se imprimía sobre la película. Como si la cabeza, la mente, estuviera en blanco y la luz, la información, los conocimientos llegaran de afuera y se imprimieran. No, es decir, todas las cabezas están llenas. Nosotros lo que tenemos es información. Nosotros lo que tenemos son prejuicios, conocimientos, saberes. Y eso que llega está íntimamente condiciona íntimamente lo que puede llegar, lo desfigura, lo rechaza. Una madre popular, por ejemplo, en términos de la crianza de sus hijos, tiene una inmensa cantidad de conocimientos que los adquirió de su mamá. Seguramente a ella le tocó ayudar a criar sus hermanos menores y ahí aprendió miles de cosas, desde cómo cambiar un pañal, cómo hacer una comida, cómo detectar una enfermedad, cómo intervenir una diarrea, millones de cosas. ¿Qué cosas son buenas para que el niño crezca? ¿Qué cosas no se deben dejar hacer? En fin, ese es un saber previo que se tiene sobre muchas cosas y que todos tenemos. Todos, de alguna manera, podemos decir algo sobre todo. Unas cosas más, unos más, otros menos, pero sobre unas cosas más, sobre otras menos, pero podemos decir. Muchos de esos conocimientos previos o concepciones previas son lo que se llaman creencias. Es importante esta categoría porque la creencia es un híbrido entre el saber y el estado emocional. O sea, yo puedo creer, por ejemplo, que el chocolate
si uno se toma una taza de chocolate todos los días, va a crecer saludable y feliz. En esa creencia hay elementos científicos de los saberes, hay conocimientos, pero también hay, por ejemplo, remembranzas. Es que mi mamá y mi abuela y todos nos sentábamos en la mesa a la hora de las 5 de la tarde a tomar chocolate. Entonces a mí el chocolate me gusta por lo que huele, por lo que sabe, pero también porque me recuerda ese momento, ese espacio que se compartía con los otros miembros de la familia. El chocolate me huele a amor y me huele a chocolate. Y esa síntesis es la que le da valor al chocolate. Ya los conocimientos, las concepciones previas están muy trabajadas por las diferentes disciplinas. Entonces, por ejemplo, la sociología habla de representaciones sociales y de teorías implícitas. Una representación social es algo que se comparte con muchas personas y que se apropia de múltiples maneras. Por ejemplo, los medios de comunicación y la educación en particular se encargan de transmitir una ideología. Entonces, por ejemplo, sigo poniendo temas alrededor de la coyuntura que es el plebiscito. La representación social de que los guerrilleros son unos bandidos, ¿sí?, y son unos asesinos, esa es una idea que se ha venido configurando y se ha venido transmitiendo por los medios de comunicación, y lo transmite también la escuela. Bueno, y claro, no vamos a decir que la guerrilla no ha ayudado en algunos casos puntuales a ese tipo de barbaridades, ¿sí? O sea, también ha habido asesinatos, por ejemplo, no sé, por decir los asesinatos de los diputados del Valle, que son realmente asesinatos. Claro, uno podría polemizar, en fin, pero lo que quiero decir es que no podemos decir que toda la guerrilla, durante toda su época, durante sus 50 años de vida, ha sido una guerrilla cuyo objetivo es asesinar gente. Eso no es cierto. Detrás de las eventuales muertes ha habido toda una propuesta por construir un mundo mejor, cosa que no pasa con los paramilitares, que es una fuerza que se crea explícitamente para matar a todo el que no piense como yo pienso. También en psicología, la categoría concepciones previas se ha desarrollado, pero se denomina allí como un imaginario. En educación ya hemos trabajado como una preconcepción, por ejemplo. Han sido los biomedianos los que han trabajado como preconcepción. Entonces, el plantear que los adultos poseen concepciones previas y el decir que es una categoría muy desarrollada y que ha sido desarrollada con especificidades desde la sociología como representación social, desde la psicología como imaginario y desde la educación como una preconcepción, es muy importante. O sea, hay desarrollos, hay que comenzar a aprenderlos, a estudiarlos, a trabajarlos.
Y ella, una ruptura epistemológica, una ruptura con respecto a la pregunta: ¿cómo aprende un adulto? Un adulto aprende desde lo que sabe. Piaget acuñaba ese estribillo que es muy lindo: un adulto aprende desde lo que sabe. Bachelard, más adelante lo explicaremos despacio, acuña otro estribillo, y es: un adulto aprende contra lo que sabe. O sea, se aprende desde lo que se sabe y contra lo que se sabe. Son dos estribillos que sintetizan paradigmas muy valiosos. Pero bueno, dejemos entonces ahora, por ahora, la primera consideración. Los adultos poseen concepciones previas, y recordemos algo que se me escapaba incluir en el resumen: la categoría creencia, que tiene una fuerza muy grande porque es una mezcla entre lo racional y lo emocional. El ejemplo del chocolate, recuerden ustedes. Todo eso es como materia prima que existe alrededor de este primer axioma. El segundo axioma es que el aprendizaje se da a través del proceso de asimilación-acomodación. Esto es un puro postulado piagetiano. Y ojo, Piaget es alguien que nos sirve mucho para la configuración de esta epistemología, pero del cual tenemos en un momento determinado que alejarnos. De todo el constructivismo hay que tomar distancia, porque puede, en términos de la educación popular, causar mucho mal. Yo lo planteo en extenso en uno de mis últimos artículos, que está en mi página web y que se llama El diálogo popular entre... ¿cómo se llama? ¿Alguien tiene un computador por ahí? Te metes a mi página web, porfa. Aquí hay wifi. ¿Ese es el del SENA? No, simplemente pon Germán Mariño. Ya vamos a mirar. Y apenas lo tengas, buscas diálogo y descarga mi obra. Bueno, estas reservas frente a Piaget. ¿Hace falta? Perdona, qué pena. ¿Qué? Disculpa, qué pena la interrupción. Sí, por el respaldo, sigan, por favor. Ahí mando. Qué pena, hermanos. Bueno. Germán Mariño, diálogo. Sí. A ver, ¿qué encuentras? Creo que se llama Entre idealizaciones y prácticas concretas. ¿Ya lo encontraste? Sí. Se llama el diálogo, ¿cómo? El diálogo entre idealizaciones y prácticas concretas. Es un artículo que salió hace 2 meses, y creo que estas amores y odios con Piaget están bastante bien explicados. Un artículo cortico que está en la página web. Entonces decía que el segundo axioma es que el aprendizaje se realiza a través del proceso asimilación-acomodación. O sea, se realiza cada vez que llega una nueva información. Esa información puede ser aceptada o rechazada, o aceptada parcialmente, dependiendo de lo que tenemos en la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dan una información sobre las
problemas médicos que puede producir consumir demasiada azúcar, pues esa información yo la tomo de acuerdo a los patrones previos que tenga en relación al azúcar, a la salud y el azúcar. Entonces, no es cierto que todo lo que me llegue simplemente pasa, sino que es filtrado, es acomodado. Y puedo decir, es que el azúcar es buena, pero en algunos productos o en algunas cantidades. ¿Sí? Toda la lucha de los dueños de las grandes marcas de gaseosas. Ahorita se acaba de dar una donde obligan a la Superintendencia de Industria y Comercio, lo obliga Postobón a cancelar un aviso que decía que el azúcar de las gaseosas generaba obesidad. O sea, usted en una gaseosa se traga como 2 o 3 cucharaditas de azúcar, a ver si eso no genera obesidad. Y todos los problemas que genera la obesidad, hipertensión arterial y diabetes a mediano y largo plazo, por ejemplo. Entonces, esa información llega, pero solo es apropiada, asimilada, dependiendo de la información previa que usted tenga. ¿Sí? Por ejemplo, una información como que los guerrilleros son unos reclutadores, casi que se roban los niños para reclutarlos a sus filas. Pues a ver, depende de la información que usted tenga, la acepta o no la acepta. Yo estuve en el Putumayo hace menos de un año y oí de primera mano a señoras diciendo: no, mi hijo se fue para la guerrilla y la guerrilla me lo devolvió. Digo, es un muchacho que no tiene 18 años. Usted no puede estar en la guerrilla, tiene que devolverse para su casa. Pero resulta que el chino no tenía dónde estudiar porque no había escuela, le encantaba el estatus que le daba tener un arma, tenía la idea también de que le pagaban algo en la guerrilla, pues se volvió a ir. Y como a la tercera vez que se fue, lo devolvieron, se fue, lo devolvieron, ya se quedó. Entonces, si yo tengo esa información, yo relativizo lo del reclutamiento forzado. Aquí forzaron casi a la guerrilla a que lo incorporara. No fue que la guerrilla lo raptó para. Pero si yo no tengo esa información, pues sí me puedo creer el cuento de que los hombres lobos de la guerrilla llegan a un poblado, hacen una redada, cogen a todos los niños, los reclutan a la fuerza. O sea, lo que yo asimile depende de lo que yo tenga en la cabeza. Esa es un segundo axioma. Por eso una información no llega simplemente, no es asimilada simplemente porque me llegue. Todos los teóricos de la comunicación, por ejemplo como Martín Barbero, nos están hablando de que ya no es cierto que existan receptores. Esa es otra gran falacia que primó durante décadas. Existen perceptores, es decir, cada uno hace sobre un mismo hecho una lectura distinta, dependiendo de su background, dependiendo de sus concepciones previas, de su información previa, por ejemplo. Y eso es definitivo. Por ejemplo,
taxi que me trajo va a votar, el taxista va a votar no. Y yo no quise pelearle porque de golpe me baja y me toca ponerme a caminar como 20 cuadras. Yo lo que le hice fue, bueno, ¿por qué, señor? ¿Por qué usted va a votar no? Entonces él dice lo siguiente, dice, es que los pobres nos rajamos la espalda trabajando y el día que nos enfermamos yo no puedo sacar el taxi y no tengo casi de dónde comer, pero estos bandidos les van a dar plata, un salario mínimo mensual. Entonces el argumento de él es que existen personas que trabajan y que no reciben esas dádivas del Estado. Claro que ese es un argumento jodido, es un argumento que tiene muchos pisos de verdad, pero que hay que contextualizar para poderlo refutar. Yo no le puedo decir, señor taxista, usted es un uribista de mierda. Me baja seguro, claro, pero además me da mi trompada, ¿sí? No, el tipo de golpe no es uribista. Y si es uribista, no es un uribista de mierda. Entonces, el tipo tiene elementos claroscuros, o sea, tiene elementos que son verdad y elementos que son mentira, ¿sí? Por ejemplo, es verdad que a los pobres históricos no les dan vivienda sin cuota inicial tan rápido como se la han dado a muchos reinsertados, por ejemplo. Eso es cierto. Ahora, a ese pobre histórico o a ese taxista le han dado el Estado otras cosas. Probablemente su hijo estudia en una escuela pública y esa escuela la paga el Estado. A él cobran muy poco. Eso él no lo ve, no es evidente. Pero el Estado le está dando plata a él. Le está dando plata al Estado cuando le arregla la vía para que su carro no se le desbarate muy rápido. Se le va a desbaratar el otro hueco, eso sí, pero no muy rápido, por ejemplo. Tampoco él sopesa lo que implica tener una persona desmovilizada que ha estado 10 años en el monte echando bala. Es que lo va a poner a trabajar. Tiene que darle un espacio de tiempo para que haya una capacitación, una formación y para que él vaya reincorporándose a la vida civil, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer un reconocimiento de esos saberes previos, que es el axioma 1, y la estrategia para poder conversar con él tiene que ser muy comprensiva, muy de qué sabe él, por qué él hace y dice lo que hace y dice, para poder yo entrar a dialogar. No es una descalificación agresiva, ni emotiva, ni intempestiva. Eso no conduce a ninguna conversación. Por ejemplo, una madre puede amamantar a su hijo hasta no sé cuánto tiempo, porque culturalmente se dice que eso es beneficioso, pero puede ser que el tiempo de amamantamiento deba, según la ciencia, la pediatría, deba o acortarse en unos casos o disminuirse en otros. ¿Por qué? ¿Sí? Trabajé en una comunidad indígena y me explicaban una cosa que yo no sabía. Cuando se llega por parte de unos especialistas a decir que los niños no pueden ser amamantados, no sé, hasta el año, porque es demasiado tiempo, alguien
contaba. Yo no soy un especialista, si digo alguna burrada me corrigen, pero cuando una mujer está lactando, ese proceso la inhabilita para quedar embarazada. Entonces, en el caso de los indígenas, usted tenía niños por lo menos con un año, o entre niño y niño no podía concebir sino un año, iniciar la concepción sino un año después, porque estaba amamantando. Pero si usted le reduce el proceso de amamantamiento a 3 meses, entonces va a acelerar el número de hijos, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de cosas allí culturales que hay que tener en cuenta. Pero bueno, hay un saber, y ese saber exterior le llega a la madre indígena, y esa madre indígena lo aprende o no lo aprende dependiendo de muchas razones. Una razón para no aprenderlo es la práctica cultural ancestral. A veces lo aprenden, y lo aprenden para mal, como es el caso que yo les estoy dictando. En términos de la familia, el número de hijos aumenta notablemente, en fin, y eso tiene una cantidad de problemas para la mujer, para la familia, para los niños. Esto tiene que ver mucho con un axioma que se llama el conocimiento es claroscuro, que es un postulado de Karel Kosicki. No se asusten con toda esa cantidad de nombres raros. Yo tampoco es que lo maneje y sea un experto en todos ellos. Pero no sirven de referencia. O sea, los conocimientos no son ni buenos ni malos. Algunos son buenos y algunos son malos. Algunos habrá que fortalecer y otros habrá que tratar de que se minimicen, por ejemplo. Bueno, aquí habría un tercer axioma. El primer axioma tiene que ver con que los adultos poseen concepciones previas. El segundo, bueno, este artículo lo tiene Gracie, pero también está en mi página web. O sea, si no alcanzan a tomar apuntes, lo pueden revisar allí. Ya se envió, ya se envió. Ah, ¿ya se envió? Sí, sí. Ah, perfecto. El segundo es, el aprendizaje se realiza a través del proceso de asimilación-acomodación. El tercero es, los adultos resignifican la información, que está muy ilustrado con los ejemplos que yo he dado para el segundo y el primer axioma. Y otro axioma sería, en el aprendizaje hay que tomar en cuenta los elementos socioafectivos. Sigamos con la temática que nos invade, plebiscito. Para no cambiar mucho de tema. A ver, un argumento como que votar sí acaba la guerra es recibido de forma muy distinta por alguien, por ejemplo, que tuvo un hijo soldado y murió durante el conflicto, o inclusive por alguien de clase alta que tuvo a su papá secuestrado. Es muy diferente la recepción que se hace por parte de alguien que vivió en una ciudad y que estuvo relativamente alejado de la guerra, porque hay un elemento socioafectivo en los dos ejemplos primeros que lo diferencia significativamente del otro que miró la guerra por televisión, por ejemplo. O sea, lo socioafectivo
influye muchísimo. Eso no significa que no pueda haber perdón, que no pueda haber reparación, que no pueda haber otras cosas, pero definitivamente es un buen ejemplo para ilustrar cómo una información o un aprendizaje está íntimamente condicionado por elementos de orden socioafectivo. Dice Maturana, pertenecemos a una cultura que ha evaluado las emociones. En el hogar, en el colegio, siempre se nos pedía que controláramos nuestras emociones y fuésemos racionales. La racionalidad es algo fundamental, no hay duda, pero las emociones igualmente lo son. Cuando uno se olvida del poder de las emociones en el aprendizaje, se friega. Yo hablaba con un publicista hace unos días. Imagínense, a propósito de qué tema. De la lactancia. De la lactancia, del plebiscito. Y el hombre me decía, si los del sí siguen haciendo las campañas que están haciendo, van a perder muchos votos. Me decía, ¿por qué? Me decía, porque las campañas del sí son hechas racionalmente, son hechas con la cabeza. Entonces le dicen a uno, miren un resumen de los acuerdos y miren que va a haber 3 millones de hectáreas que van a quedar repartidas en los campesinos, y miren que va a haber 5 congresistas que van a entrar por parte de las FARC, y miren que en cambio él no tiene una campaña que no es racional, sino que es emocional, ¿sí? Que es, por ejemplo, van a vender el país, van a hacer que las FARC ganen, van a entregarlo, van a darle impunidad a los bandidos. O sea, la campaña del no es una campaña fundamentalmente al hígado, al corazón, llena de odio, de rabia, de las cosas más mezquinas, por ejemplo. Mientras que la campaña del sí es hecha pues por los publicistas intelectuales. Entonces todo es argumentativo. Por eso hay que empacarse las 297 páginas a ver qué argumentos tenemos. No, la emoción juega un papel fundamental, y muchos de nosotros vamos a votar el sí, pero lo vamos a votar por una mezcla de racionalidad y de emoción. Muy pocos lo van a votar solamente por una racionalidad. Pero si ustedes leen los artículos de prensa a favor del sí o las campañas a favor del sí, verán que lo que prima allí es un llamado a la razón. Hay unos argumentos, una lógica muy racional para inducir, para motivar al voto por el sí. Pero si miran el voto por el no, su fundamento es emocional. Una imbecilidad que estamos haciendo porque no han leído mi artículo, los tipos que están dirigiendo la propaganda de sí. No, es una época que sigue dignificando la racionalidad, y entre más estudios y más academia tenga alguien, más analítico se vuelve. No es que deje de ser mal, porque si perdemos todos vamos a chillar, ¿sí? Otra cosa.
No vamos a dejar de ser emocionales, pero entre más formación tengamos, más analíticos nos volvemos. Y eso está muy bien, pero está muy mal si es solamente, se descuida o se hace abstracción del componente emocional que hay en todo esto. Ese sería otro de los axiomas. ¿El tercero o el cuarto? El cuarto. El cuarto axioma. Bueno, déjeme repetirlo, porque como soy maestro, entonces yo soy cansón. El primero, los adultos poseen concepciones previas. El segundo, el aprendizaje se realiza a través de un proceso de asimilación-acomodación. El tercero, los adultos resignifican la información. El cuarto, en el aprendizaje hay que tomar en cuenta los elementos afectivos. Y el quinto, no es el último, pero es el quinto, debe trabajarse en zona de desarrollo próximo. Y aquí viene también otro monstruo de la epistemología, es un psicólogo soviético que se llama Vygotsky. Insisto, tampoco es que yo sea un especialista en Vygotsky, pero he leído lo que me interesa, lo que me parece pertinente. Miren, se lo voy a ilustrar. Si usted se va subiendo una escalera, usted no puede pensar que puede dar un salto entre el primer escalón y el 45avo, a no ser que la escalera sea para el impulso, que sea de juguete, que sea de una casa de muñecas. Pero en una escalera normal, usted puede saltar del primero al tercero, y de golpe, si está muy bien, salta del primero al cuarto, subiendo. Bajando puede darse unos saltos. Claro, se rompe las patas si quiere, pero igual puede dar unos saltos más fuertes. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que trabajar en zona de desarrollo próximo. Podemos pasar del 1 al 3, del 1 al 2, pero no podemos pasar del 1 al 17. Y vuelvo, mi pelea con el taxista, que por fortuna no se dio, porque o sea, no hubiera llegado todavía, no hubiera podido ser sensata si no es en zona de desarrollo próximo. O sea, si yo, por ejemplo, desconozco que él tiene parte de razón en eso de que le dan plata a los guerrilleros, y yo simplemente me voy con un argumento que es el argumento central de la campaña del sí, como sí a la paz, no a la guerra, ¿sí? Si yo me voy con ese argumento que está en el escalón 17, pues rompo la posibilidad de comunicación con él. Yo me tengo que ir en principio con una argumentación que esté cercana al problema de la plata y que eventualmente podría aducir elementos como los que mencioné anteriormente. No, ¿quién le paga el colegio a su hijo? Ah, no, él está en una escuela pública, entonces el Estado le está dando plata a usted, ¿sí? Y es que al guerrillero antes no le daba plata, a usted sí le ha dado de toda la vida. Si me voy por ese lado, puedo establecer una comunicación con él y puedo pensar que él puede aprender otro punto de vista. Pero si no lo hago en zona de desarrollo próximo, sino me voy con el discurso ya de la guerra, pues frikis. Claro, mi esposa pelea es con la empleada del servicio, una señora que va 2 veces a la semana a ayudarnos en el apartamento. La pelea de mi esposa es distinta. Mi empleada va a votar por el no. ¿Sí? ¿Sí? Va a votar por el no. Y entonces uno no le puede decir, bueno, de ahora en adelante no vuelva porque usted va a votar por el no. Porque es el lo más infame del mundo. Y mi esposa le echó cabeza como 8 días para ver qué le decía. Porque cuando no sé cómo surgió el tema, ella dijo que no,
Mi esposa le cambió el tema y dijo que la sopa le faltaba sal o no sé qué cosa. Pero a los 8 días le digo, mire, yo sé que usted tiene un niño, el niño tiene 12 años, ¿usted quiere que ese niño vaya a la guerra? Dijo, no. Entonces no vote por él, ¿no? Mi esposa intuitivamente se ubica en el campo emocional y en zona de desarrollo próximo. O sea, ella habla del niño, no habla del abstracto de la guerra, ni habla de la inmunidad o lo que sea. No, ella se ubica en zona de desarrollo próximo y en el campo de lo emocional. Yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra, porque los ricos podrían pagar 15, 30, 40 millones por una libreta militar, pero una empleada de servicio no lo puede hacer. Y entonces su hijo va a ir a la guerra, y en esa guerra puede morir, ¿sí? Entonces, la zona de desarrollo próximo es clave de tener en cuenta y sería nuestro quinto postulado, quinto axioma. Bueno, nuestro sexto axioma y último sería la apropiación, o sea, el aprendizaje es el resultado de una negociación. También ha estado entremezclado en todo lo que hemos conversado. O sea, no se rechaza en su totalidad ni se adhiere en su totalidad, sino es el resultado de una negociación. Voy a cambiar de temita porque ustedes ya van a estar medio aburridos. Voy a hablar de la lactancia, no, voy a hablar de la alimentación. Yo tengo un hijo que es vegetariano, y eso es un lío porque no come nada de carne, ¿sí? Ahora, pero yo negocié con él, me costó como 3 años, y logré que de vegano se volviera vegetariano. ¿Ustedes saben qué es vegano? Los veganos sí están locos, pero bueno, los veganos no comen nada de carne, pero nada de nada, solamente respiran y toman agua. Yo no sé cómo sobreviven. Bueno, pues la negociación con él es que en este momento él toma leche y come huevo, come queso también, o sea, es vegetariano, pero no es vegano, ¿sí? Fue una negociación que implicaba montones de argumentos y montones de afectos, ¿sí? Claro, cuando usted trabaja con un adolescente, el adolescente, por llevar la contraria al taita, pues si el taita es vegetariano, él se vuelve carnívoro, ¿sí? Eso es por llevar la contraria, ¿sí? Pero, por ejemplo, entre chiste y chanza yo le decía, mire, si nosotros fuéramos vegetarianos, tendríamos 4 estómagos como la vaca, por ejemplo. Y eso, entre chiste y en serio, le quedaba sonando. Pero también manejar esa relación con el adolescente, porque es que detrás de eso estaba todo un proceso bellísimo, que era el proceso de ganar identidad y de ganar autonomía. Y en ese sentido, eso era tan o más importante que alimentarse bien. Hay que ubicarse en la negociación, ¿verdad? Bueno, no me digan que no fue un buen ejemplo, distinto al otro. 5. No, vegetariano, está bien el chino ya. Bueno. Son 6 axiomas que estuvieron precedidos
de unas aclaraciones bastante dispersas que eran de que es mentira que los sectores populares no poseen capacidad de abstracción y que en todos los sectores hay híbridos donde simultáneamente coexisten elementos emocionales, racionales, de todo tipo. Bueno, a ver, los peores conferencistas siempre empiezan diciendo: yo voy a ser breve, porque esos se demoran, no los para nadie. Yo lo que quiero no es una cátedra magistral, sino un conversatorio. No, olvides, eso no dejan hablar a nadie, ¿sí? Pero yo, aunque tendría mucho que decir, de verdad yo sí quisiera que gastáramos un ratico en escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren preguntar? ¿Y qué quieren opinar al respecto? Mi pregunta es la siguiente. Había leído el artículo. Hay una parte que habla de la socialización de conocimiento. Más adelante va a tocar el tema. Y hay algo que siempre me inquieta un poco cuando se habla de educación popular. Dentro de las propuestas se basa mucho en partir desde la necesidad, claro, en función de los conocimientos previos que tienen los adultos, las adultas. Pero mi inquietud es que, por ejemplo, yo como profesor de matemática, partimos de satisfacer esa necesidad. Bueno, vamos a enseñarles la matemática que necesitan para complementar sus acciones, sus necesidades. Entonces, siento que si eso se queda hasta allí, el conocimiento no se amplía. Y si el conocimiento no se expande, entonces creo que se le está cercenando el derecho de ciudadanía a aquellas personas que están estudiando esto. O sea, por ejemplo, si yo dejo en el proceso a las mujeres simplemente con el contenido matemático que ellas necesiten, entonces siento que el mundo se le acaba hasta allí. Si no les propongo un objetivo, porque estaba leyendo sobre lo malo que pudiera ser dirigir un objetivo, ¿no? Pero si no les propongo algo más allá, digamos, entonces siento que ellas no van a poder ir más allá y les estoy como limitando el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para equilibrar nuevamente entre el conocimiento popular, ¿sí?, sus necesidades, porque si realmente hay que trabajar en función de sus necesidades, pero también con más lo que hay más allá, lo que incluso hasta la misma academia proponga o eso, ¿no? O sea, para no tener que limitar realmente el conocimiento, porque pienso que eso limitaría también el mundo de las personas, en este caso de los adultos, las adultas. Buenas tardes. Buenas tardes. De pronto muy concreta, y es de pronto cómo se configura la noción de adulto. Es decir, un ejemplo, tengo un estudiante de 16 años que tiene un hijo de 3 años. Entonces, digamos, entro ahí como en discusión conmigo de qué es lo que se concibe en nuestra sociedad como adultos, ¿sí? Y cómo desde esa mirada contextual se tiene esa percepción. Entonces quería preguntar, pues eso, ya que usted tiene experiencia y ha trabajado con adultos, pues, ¿qué es lo que se concibe como adulto? Digamos, en algunas comunidades los niños tienen de pronto el rol o funciones que se adaptan a las que debería tener un adulto, ¿sí? Como por ejemplo el trabajo, ¿sí? Como por ejemplo en algunas comunidades el sembrar coca o vivir de ello, ¿sí? En algunas otras comunidades el ser una niña de 14, 13 años y tener ya una familia constituida. Entonces quería como preguntar eso. Gracias. Buenas noches, de la Fundación Pipolino.
Bueno, yo diría una cosa respecto a que los indígenas no tenían suficiente capacidad de pensar según decían los cronistas, ¿no? Hace no sé cuántos siglos. Y yo creo que lo que nos ha salvado en América Latina y en Colombia es tener milicia indígena. Eso nos ha salvado de muchas cosas. Por otro lado, la educación para adultos, que tiene muchos componentes según las características históricas, geográficas de las personas, no nos debemos sentir tan mal en América Latina, porque lamentablemente en Europa, con las Primera y Segunda Guerra Mundial, lamentablemente también quedaron muchos analfabetas, que por este hecho no pudieron ir a estudiar. Y de lo que ella dice de los adolescentes que ya son padres, pues evidentemente empiezan a ser adultos antes de tiempo, porque ya cambia el rol totalmente cuando una madre, así tenga 14 años, tiene sus hijos. Gracias. ¿Alguna otra persona? Atrás. ¿La ¿Quién puedes puedas? pasar? Acércate para que... No sé si alcanza, sí. Ok. Mire, yo creo que con lo que dice Germán encontramos algo que se nos ha metido a nosotros en la cabeza cuando comenzamos a trabajar con jóvenes, con adultos, y es el dicho de que el oro viejo no aprende a hablar. Entonces quienes llegamos a esas comunidades creíamos que nosotros éramos los que sabíamos y llegamos con nuestro conocimiento como a metérselo dentro de ese cajón que llamamos cerebro. Pero por el camino creo que con todo lo que plantea Germán es bien válido, y es que nos manda al terreno del diálogo cultural primero que todo, ¿sí? Y nos da otras pistas que ya veníamos viendo, y es que la zona de desarrollo próximo no solamente se trabaja con el adulto, sino se trabaja con los niños y con las niñas, y es desde ahí, desde eso. Pero hay algo bien interesante y que pues me gustaría que se empleara, y es el cuento de los intereses. Uno es el interés del maestro de matemáticas, que llega a enseñar la matemática desde la ciencia exacta y desde el saber que tenemos como maestro y como académico, y otro es el interés de la persona joven y adulta que se la está jugando a diario allá para sobrevivir con los 2 pesos o con el intercambio o con el cohete. Entonces me parece que en ese diálogo cultural, en ese aprendizaje de zona próxima y en ese interés es donde deberíamos ampliar un poquito y mirar cómo el papel que jugamos como maestros y maestras responde realmente a los intereses de quienes están aprendiendo, no de quienes ya tenemos de pronto un bagaje más académico y más de estudio en la academia. Entonces, por ahí creo que va una buena reflexión. Bien, muchas gracias por sus inquietudes, sus preguntas. Vamos a escuchar sobre estas y quizá haya la posibilidad de otra rondita. Bueno, sí, con respecto a las matemáticas, a mí me parece que es un debate muy importante y poco planteado. Para empezar, yo quisiera remitirte a una investigación muy larga y muy querida por mí, que vos ya mencionabas, que tiene que ver precisamente con las matemáticas. Porque todo el mundo trabaja en sociales, ¿sí? Y es que como es tan fácil echar mierda, pues no hay problema. Pero bailen usted el tronco del álgebra o de la geometría en la uña. Es una investigación muy linda donde yo indago cuáles son los procedimientos mentales que utiliza un adulto analfabeta para operar aritméticamente. ¿No la conoces? No. No, es una cosa ya paradigmática. Nosotros hemos
asesorado campañas en El Salvador, en el Ecuador. En Colombia no, porque nadie es profeta en su tierra. Y aquí los señores del Ministerio de Educación pues no me invitan a esas cosas, por fortuna, porque imagínense usted, yo trabajando para Enrique Peñalosa. Pero en El Salvador, después del conflicto, después de que se firma la paz, hicimos un trabajo muy lindo. Y está muy, pero muy documentado en mi página web. Sobre eso se ha escrito mucho, mucho. En un rubro que se llama matemáticas. Lo que yo hago es recuperar los algoritmos que utilizan para operar y inventarles una escritura, porque son ágrafos. Y no solamente les invento una escritura que refleje, que exprese el algoritmo, sino que trato de establecer articulaciones con las estrategias hegemónicas, como por ejemplo la escritura posicional, por decir algo. Bueno, no vamos a hablar aquí en extenso del tema. Me encanta que haya alguien, varios incluso, que probablemente hay acá, que tienen ese lío no solamente con las matemáticas, sino con las ciencias naturales y todo el rollo. Obviamente, eso lo que muestra es que es posible recuperar saberes y enriquecerlos. Pero eso no significa que no haya. A ver, te amplío un poco el ejemplo. Un maestro de obra o alguien que ha trabajado en la Rusia, pues sabe millones de cosas de geometría, de áreas, por ejemplo. Ahora, ahí se puede recoger, se puede sistematizar, se puede enriquecer, pero eso no significa que él no tenga cosas que aprender y que nosotros no tengamos que enseñárselas. O sea, los educadores no somos unos pintados en la pared. Lo que pasa es que ¿qué vamos a enseñar? Depende mucho del punto de partida de nuestro interlocutor. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuento siempre la anécdota de que cuando yo era alfabetizador y se empezaba a enseñar a sumar o a restar, pues la gente le comenzaba a doler el estómago y nunca me decía, no, mire, profe, lo que pasa es que yo lo hago mejor que usted. No tenía esa arrogancia ni esa claridad, simplemente no volvía, me dejaban ahí. Y entonces ya cuando yo en la tercera o cuarta grupo me daba cuenta que empezaba con 15 y terminaba con 2, un alfabetizador buenísimo, un muchacho que siempre, que no se perdía ninguna clase, y el perro que lo acompañaba. Entonces yo decía, carajo, aquí hay algo que está mal. Lo que está mal es que esos adultos ya sabían operar. Y yo estaba diciendo, ustedes son unas bestias, ustedes lo saben. Ustedes saben de otra manera. Y ahí fue cuando yo comencé a decir, ¿cuál es la manera? Pero bueno, esto es un caso paradigmático, la aritmética elemental, que no siempre, o la geometría, en el caso concreto de las áreas, o los pesos, o las arrobas, cuando usted está con un campesino, pero no siempre se va a dar. Es decir, cuando usted se enfrenta a la enseñanza del álgebra, o a la enseñanza de la física dinámica, ¿no? Hay montones de cosas que hay que replantear. La idea es que él sepa lo que sabe, pero sepa más. Es un estribillo lindo que creó Luis Óscar Londoño hace muchos años. Hay que saber qué se sabe. El adulto tiene que saber qué sabe, pero tiene que saber más. Y yo le agregaría, ese enriquecerlo para que sepa más, tiene que estar en zona de desarrollo próximo,
tiene que recuperar saberes previos, tiene que otra cantidad, etc. Sí, sí, porque lo otro sería pues hacer un culto sería populismo, hacer un culto a las masas, ¿no? Y eso no, hemos caído muchas veces en eso, las hemos endiosado, ¿no? Pero yo creo que ya es hora de terminar de superarlo. Sí, esto del adulto de 16 años que tiene niño es complicado, ¿no? Es complicado. Nos tiene que llevar a redefinir qué es un adulto, ¿no? Yo hice una investigación en Cali, en Agua Blanca, y estuve allí ayudando a unas monjitas que tenían una guardería. Y todas eran niñas de 14, de 13, de 12, de 16 años, que tenían un niño y a veces hasta dos. Y yo les decía, a ver, cuénteme, explíqueme, que no entiendo cómo es esto. Y esto tiene que ver mucho con el concepto de adulto. ¿Qué es un adulto? O sea, mire, esas niñas es que no saben usar un preservativo, es que no tienen plata para comprar un condón, es que no, me decían las monjitas, son expertas y además aquí pasan cada semana y le regalan 20 a cada uno, hasta lo cambian por dulces, ¿sí? Entonces el problema no es de que no sepan cómo planificar, ni no tengan acceso a instrumentos para planificar. No, aquí el problema es más complicado. El embarazo adolescente está citado en el trabajito que les mandé. Tiene multiplicidad de causas. Por ejemplo, salirse de la casa. Una niña que la tienen agobiada en la casa cuidando 5 hermanitos. Ella quiere largarse, quiere su autonomía. Entonces queda embarazada y se va. Claro, no sabe muy bien que ese matrimonio lo va a durar 8 meses y va un poco a repetir el ciclo de la mamá. Pero la decisión le toma porque quiere la autonomía. En ese sentido, ganar autonomía es una decisión adulta. Y puede tener 14 años y quedó embarazada. Queda embarazada también porque al quedar embarazada pasa de ser moza a ser esposa. Entonces, al quedar embarazada se formaliza o no mediante un acto legal y tiene un hijo, ya no es la moza de él, sino es la esposa, la compañera de una persona. Es un acto de madurez adulto. Queda embarazada o tiene un hijo en una zona de guerra porque ni el ejército ni la guerrilla, los polacos se hacen todo lo que se les da la puta gana, recluta un muchacho que esté casado. Entonces, para eludir el servicio militar se casan, tienen hijos. O sea, vean ustedes la complejidad de la motivación para el embarazo adolescente por parte de las muchachas y por parte de los muchachos. Un muchacho en un ambiente sicarial que sabe que lo matan mañana o pasado mañana o dentro de 3 meses, pues él lo que quiere es prolongar la vida. Entonces quiere un hijo, porque sabe que no va a llegar a los 21 años. La famosa película de Rodrigo B, No Futuro. ¿Sí? Es eso. Entonces, esos son actos absurdos vistos por una mente adulta tradicional, pero son actos de una inmensa madurez. La búsqueda de la autonomía, la búsqueda de la prolongación de la vida,
la zafada del servicio militar hacen que nuestros niños y nuestras niñas tengan que tomar decisiones adultas cuando cronológicamente no tienen la edad, cuando usualmente esas son decisiones que se toman 10 años después, por ejemplo. Entonces, eso de los adultos sí realmente es una noción que hay que reevaluar y que muy interesante que se haga. Que miren, las dos preguntas nomás que me han hecho lo que muestran es que paradójicamente estos problemas ya los tendríamos que tener resueltos conceptualmente. O sea, debe haber montañas de literatura que nos hablara del problema de dejar a la gente con lo que sabe y estigmatizar al que plantea que tienen que saber más. Y también tenía que haber mucha literatura en una redefinición de lo que es el adulto popular, que en ese sentido sí difiere de un adulto de sectores medios y sectores altos. Un muchacho que tiene que trabajar, muchas veces deja de asistir al colegio para trabajar, o trabaja como la jornada complementaria. Eso es mitad niño y mitad adulto. Seguirá siendo niño en muchas cosas, pero en muchas cosas es también un adulto. Y son niños a los que se roba la infancia, que el trabajo, la necesidad de trabajar, por ejemplo, les roba la infancia, les roba el juego. No tienen tiempo para jugar, porque ya tienen que estar en alguna tarea doméstica, ayudando en la cocina, o con la plancha, o con la cría de los hermanitos. Bueno, sí, pues, si es falso que el loro viejo no aprende a hablar, pero también es cierto. A mí me dieron muchas ganas hace unos poquitos añitos de aprender a tocar trompeta. Nada. Me conseguí una trompeta prestada, localicé el mejor profesor que había, un tipazo que me echaba cuentos, que tocaba, me decía toque, yo no me tomo la lección, pero toque. Y no pude. O sea, la embocadura me destrozó la boca y intenté 6 meses y no fui capaz. O sea, estos mitos hay que hacer todo un trabajo antimito. Muchos de esos mitos son verdaderos. Hay cosas que uno no puede y que no quiere. Con la tecnología, pues sí, yo tengo una página web. Yo soy la vanguardia de la retaguardia. Mis compañeros todavía escriben a mano, en cuadernos. Yo tengo iPad y tengo todas esas vainas. Pero el muchacho que me enseñó la página web, me dijo, bueno, la última lección, le voy a enseñar a subir nuevas informaciones a la página. Le digo, ¿usted está loco? ¿Usted cree que yo voy a aprender esa cosa? No, yo cada vez que necesite subir algo, vengo y pago unos centavos y usted me la sube. Pero no voy a cometer la atrocidad de tratar de enseñarme a mí esas cosas. Porque son 15 movimientos y ya mis neuronas están listas. Ya están saturadas y las poquitas que tengo sin ni de iniciación están guardadas para otras cosas. O sea, pero claro que tiene que ver mucho con lo que el compañero nos decía, con los intereses, ¿sí? Es posible que en algunas cosas no le paremos bolas a la vaina, pero en otras, pues veamos qué intereses tiene, a ver hasta dónde llega. Claro que yo estoy muy interesado en tener un correo electrónico, en tener una página web, y
Creo que antes de que termine el año voy a tener un teléfono celular con WhatsApp. Todavía no lo tengo. Todavía soy de la generación flecha, ¿sí? Pero no, yo voy a tener WhatsApp a final del año. Pero tienen que trabajar eso en el desarrollo próximo, ¿sí? Porque a mí hay gente que me dice, apenas salió el rollo del WhatsApp, me regalaron un aparato de esos, mis hijas. Yo le dije, ay, no, regálenselo a alguien que lo va a usar. Yo todavía no estoy preparado para poder nada. Ahorita sí, pero 2 años después, ¿sí? Cuando ya quedo incomunicado. Porque como todo el mundo usa WhatsApp, entonces yo quedo fritos, ¿sí? Eso es como el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero si no veo fútbol no tengo con qué hablar. Entonces no me pierdo ninguna final de campeonato, ¿sí? Entonces sí, el loro viejo no aprendió a hablar. No todo como uno quisiera, pero de acuerdo a sus intereses hay muchas cosas que pueden lograr. Sí, la malicia indígena nos hace falta, eso es cierto. Bueno, perdonen si no contesté todo lo que me preguntaron, pero es que ya el problema de mis neuronas es complicado. Yo desafortunadamente no tengo más tiempo para más preguntas, hubiera querido, pero me alegró mucho estar con ustedes y les recuerdo que pueden seguir conversando conmigo si consultan algunos de los artículos que van a encontrar en mi página web. Muchas gracias a los organizadores, los felicito y les deseo mucho éxito. Bueno, pues Germán.